Decía, ¿verdad?, que él antes, cuando no se había casado, tenía, digamos, una mentalidad de soltero, ¿verdad que sí? Pero ahora que está casado, él sabe que su mentalidad, sus pensamientos, sus decisiones es diferente. O sea que estamos hablando de la renovación de la mente. Y Francisco, usted me dice que cuando uno entra al matrimonio tiene que ir con una mente renovada. Ya no es lo mismo. Bien, nos gozamos, amados hermanos. Estamos ya, hermano José, bendiciones. Enviamos un saludo a todos aquellos que puedan ver y recibir este mensaje a través de la palabra de Dios en Facebook, ¿verdad? Así que declaramos una bendición. Deseamos que los que puedan sintonizarnos o vernos a través de la página se sientan edificados, y que esta palabra sea de gozo y alegría, y que traiga el conocimiento y la revelación de la persona y de la obra de Jesús. Así que la Iglesia de Cristo en Lauderhill envía un saludo, amén, amados hermanos, a través de los que nos puedan sintonizar o ver a través de la página. Nos sentimos muy contentos y gozosos. Vamos a continuar acerca de la renovación de la mente. Hablábamos el domingo pasado el aspecto de lo que sucedió en la vida de David. Déjeme decirle, quiero introducirme hoy con el tema el trato de la mente, y es que si es algo con la cual Dios va a tratar en nuestra vida, es con nuestra mente. Y quiero enfatizar algo de introducirme, porque quiero continuar acerca de las consecuencias de lo que David experimentó, ¿verdad?, al tener una situación bien difícil en su vida, con lo que le pasó con la mujer de Urías. ¿Se recuerda lo que predicamos el domingo pasado, verdad? Sí. Las consecuencias terribles de lo que este hombre había hecho, sencillamente porque su mente y su corazón no estaban en el tiempo, en la ocasión, ni en el lugar adecuado. Estaba, en otras palabras, con su mente y su corazón desenfocado, donde no debería de haber estado. Amén, amados. Amén. Esto es importante porque tiene que ver con la mente. Quiero decirle, verdad, la mente, ¿qué es la mente? La mente es el órgano, es un órgano del alma, pero no solamente pertenece al alma como parte del cerebro, a donde se desarrolla la mayoría por así decir, de la cantidad de pensamientos, y luego a través de los pensamientos están las ideas y se expresan las palabras, etcétera, etcétera. La mente también tiene que ver en el ámbito espiritual, no solamente del alma, en el aspecto moral o emocional, porque la mente tiene contacto con el corazón. La palabra en griego, mente, significa, es nous, y nous en el castellano significa, hay dos cosas que se traducen como nous del griego, es mente y entendimiento. En la palabra de Dios encontramos que muchas veces la palabra mente se conjuga con el corazón, porque los pensamientos o la mente tiene que ver con el corazón, no se desprende del corazón. La mente está entre lo que es el espíritu, a donde se desarrolla la parte de lo que se llama la conciencia y la intuición, y es usada por el espíritu para que podamos entender lo revelado de Dios. Entendemos que Dios es espíritu, amén. Ahora, ¿a dónde Dios se va a revelar como espíritu? A nuestro espíritu. Pero para que nosotros podamos ser entendidos y conscientes de la revelación, del conocimiento de Dios, el espíritu tiene que usar el corazón, o más que decir el corazón, tiene que usar la parte del corazón que se llama mente también. Porque con su mente, parte de su alma, es que usted está consciente y puede entender y conocer las cosas. Todo conocimiento, toda revelación, todo entendimiento, toda comprensión es ¿a dónde? En el alma, a través de la mente, y se conjuga con el corazón. Dios usa la mente, Dios usa el espíritu, y vamos a decir que la mente y el corazón se unen en la mente, y la conciencia o intuición, que es parte del espíritu, se unen en el corazón. Viene siendo como una central telefónica, a donde se cruzan las líneas y las llamadas, tienen que conjugarse ahí. El espíritu necesita la mente, tiene que venir al corazón, y lo que la mente quiere transmitir y llevar en alabanza y adoración al espíritu tiene que pasar por el corazón. El corazón es la parte central del ser humano que Dios le pone, escuche bien, le pone la mirilla. Es la parte más importante de usted y de mí. Y ahí se conjuga el aspecto emocional, y ahí se conjuga el aspecto también espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo?
¿Está de acuerdo conmigo, amados? Amén. Sí, el corazón es un misterio, no solamente es el órgano que bombea la sangre a través de las venas para que tengamos vida, sino que también es un órgano moral y espiritual. Y sabe que Dios, cuando Dios ve la necesidad del hombre, Dios siempre solamente pide una cosa, y lo vuelvo a repetir porque esto usted lo sabe y la Biblia lo enseña. ¿Qué es lo que Dios pide al hombre que tiene que cuidar, que tiene que guardar? ¿Y qué es lo que le pide Dios para poderlo favorecer y para poderlo restaurar de nuevo del estado caído y pecaminoso para que no se le escape y se pierda? ¿Qué es lo que le pide? El corazón. Pero notemos que hay algo, y quiero citar algunas partes antes de irme al hecho de David, en el Salmo 51, en Jeremías 31 y 34, anótelo si quiere ahí, Hebreos 10, 16 y 17. No vamos a leer Hebreos porque ambas referencias bíblicas son iguales. Una confirma la otra. Hebreos confirma lo que el profeta dijo, o sea, Jeremías, en Jeremías 31 y 34. No sé si mi hijo me puede ayudar. Si no, pues nos vamos a la palabra de Dios aquí en la Sagrada Escritura. ¿Hebreos qué? Jeremías 31 a 34 dice lo siguiente: Dios es un Dios tratando con la nación de Israel, pero también quiero aclarar que esto que Dios hizo, que iba a hacer en un futuro con la nación de Israel, tiene que ver también con el trato de cada individuo y sobre todo con la iglesia, con aquellos que íbamos a conocer o a aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. El propósito de Dios es lo siguiente, y hace un pacto y declara algo a través del profeta Jeremías, y dice lo siguiente, del 31 en adelante. ¿Lo tenemos ahí? Muy bien, leemos. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré ¿qué cosa? Diga conmigo: nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice, escuchen bien esto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos ¿de dónde? ¿De dónde los sacó? De la tierra de Egipto, o sea, de la esclavitud. Dice: porque ellos ¿qué cosa? Invalidaron mi pacto, aunque fui su marido para ellos, dice el Señor. Pero escuche el 33, que es la base. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que promete? Daré mi ley ¿a dónde? En su mente, y la escribiré ¿dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios hace un pacto con la nación de Israel y promete poner o dar su ley en la mente y ponerlas en el corazón. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36, que también tiene que ver con esto, con un corazón. Ezequiel 36, 26 y 27 leemos. Puede anotarlo usted si te quiere, después lo puede ver en su casa. 36, 26 y 27. Dice: les daré corazón nuevo. Diga conmigo: corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes ¿qué cosa? Mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Aquí hay dos partes de la Sagrada Escritura en las cuales Dios hace una promesa. Primero le dice a través de Jeremías que él iba a ¿qué cosa? A poner su ley ¿a dónde? En la mente del corazón del pueblo, y que la iba a poner, iba a tratar con ellos en su corazón. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Dice: aquí yo pondré ¿qué cosa? Dentro de ustedes mi espíritu, y haré ¿qué cosa? Que ande en mi estatuto. Pero él dice: voy a poner mi espíritu. Él dice: voy a hacer un pacto con ustedes y les voy a hacer un corazón nuevo. Pondré mi espíritu entre ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré para ustedes su Dios.
y a través de esto haré que guarden mis estatutos, que guarden mi ley y toda obra. En otras palabras, Dios se enfoca en hacer algo de la persona y busca ¿qué cosa? La mente y el corazón. Diga conmigo, mente y corazón. ¿Tienen que ver los dos órganos? En el aspecto emocional y espiritual sí tienen que ver. Tienen que ver. Por eso notamos algo que Dios pide el corazón, porque de él mana, ¿qué cosa dice la palabra? La vida. ¿Qué es lo que Dios dice que se debe de guardar? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida, etc. O sea, Dios se enfoca en pedir el corazón y tratar con el corazón de la persona. A la nación de Israel les dice: yo voy a hacer un pacto nuevo con ustedes. No como el pacto que hice con sus padres, porque ellos, ¿qué cosa? No tuvieron la capacidad de guardar mis mandamientos y no cuidaron ni guardaron mi pacto, lo invalidaron. Pero con ustedes yo voy a hacer algo nuevo, algo que no funcionó con aquellos, porque aquellos tenían que aprenderse desde afuera y memorizar mandamientos que estaban en tablas de piedra. Tenían que oírlas, tenían que leerlas. Los padres tenían que dárselo a conocer a los hijos, tenían que memorizarlas y tenían que esforzarse para ponerlas en práctica. Pero había algo por dentro de ellos que los haría invalidar ese pacto. ¿Sabe qué era? ¿Y sabe qué es? Se llama el pecado como naturaleza, que siempre está dentro de nosotros tratando de invalidar todo aquello que Dios quiere que hagamos para que se cumpla su propósito. ¿Me está entendiendo, amados hermanos? ¿Por qué estoy tratando de explicar esto primero acerca de la palabra de la renovación de la mente? Porque para que Dios, escuche bien, lleve a cabo su plan y su propósito, Francisco y Priscila hablaban de que Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. Dios quiere mantener y restaurar la imagen de Dios. La imagen de Dios es Cristo mismo, manifestado visiblemente y espiritualmente en nosotros y a través de nosotros como pueblo. Pero para poder Dios llevar a cabo su propósito y su plan, tiene que tratar de una manera directa, interna, con el corazón y con la mente de la persona. Para eso, a Dios le es necesario pedir el corazón, y como responsabilidad personal, individual, nosotros tenemos que dárselo a Él. Dos cosas: o se lo negamos o se lo damos. Amén, amados. La salvación es por llamado, no es a la fuerza. Dios llama, Dios inquieta, Dios trata, Dios envía su Espíritu Santo, la palabra se predica, el Evangelio se da a conocer, se enseña, y es usted el que tiene la responsabilidad de ¿qué cosa? De responderle a Dios y a su palabra. Esa es la parte suya y mía. Dios pide, nosotros damos o simplemente no. Amén, mis amados. Amén. Dios tiene que restaurarnos desde adentro. Ni siquiera la ley que se escribió en tablas de piedra y que fue dada a la nación de Israel a través de Moisés pudo salvar, pudo justificar a los israelitas. Por eso Dios tiene una nueva decisión, y ese nuevo pacto es que Dios quiere meterse en cada uno de nosotros. ¿Quién puede escribir en las tablas de un corazón? ¿Quién puede poner la ley en una mente? Si la mente es algo interna y es algo sumamente, amados hermanos, que tiene que ver con lo más intrínseco y lo más profundo de nuestro ser. ¿Quién puede hacerlo? Solo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Él es especialista en esto. No hay nada, no hay ninguna materia, no hay ninguna enseñanza, no hay ninguna doctrina que te pueda tratar de la manera en que Dios lo hace, a través de la revelación y por su Espíritu Santo y su palabra. Cuando un corazón le responde a Dios de la manera en que le está pidiendo: hijo mío, dame tu corazón, yo quiero tratar contigo. Amén, amados. ¿Por qué Dios le es necesario poner un corazón nuevo, hacer un corazón nuevo y restaurar un espíritu recto y nuevo dentro de nosotros? Porque si Dios no lo hace, no podrá llevar a cabo su plan y su propósito. Francisco decía: hay enemigos, y usted y yo lo sabemos. ¿Quién es el primer enemigo que se va a oponer para resistir que Dios lleve a cabo su propósito y que no entendamos la mente y el corazón de Dios? ¿Qué es? Está dentro de nosotros. Se llama una herencia pecaminosa, pero está el sistema del mundo y está Satanás también detrás de todo eso, para que nosotros nos inquietemos y nos desenfoquemos, pero menos para que pensemos y entendamos la mente y el corazón de Dios y entendamos su voluntad y llevemos a cabo su propósito. Amén.
Esto es así. Nadie puede decir, no, hermano, esto no es así. No, no, no. Déjeme decirle, usted y yo somos libres de hacer lo que queramos. Pero al final del círculo, del proceso de la vida, vamos a volver a Dios. Y su mente y su corazón va a ser juzgada. Amén. Aleluya. ¿Por qué Dios no cambia el alma? No, Dios no trata directamente con el alma, pero Dios sí pide tu mente, tu corazón, para hacerlo nuevo. Y en ese nuevo corazón, en el área espiritual, Dios quiere poner en tu espíritu un nuevo espíritu. Por eso el Espíritu Santo es necesario que venga a venir dentro, a morar dentro de nosotros a través del nuevo nacimiento. Eso sucede cuando confesamos a Jesús con todo nuestro corazón por fe. Y lo aceptamos. Amén. Reconociendo nuestra condición, ¿qué cosa? Nuestra condición pecaminosa interna, en la cual hemos entendido que no podemos hacer nada. Aun cuando venimos a Cristo y tenemos el trato con Dios directamente, aún habiendo nacido de nuevo, aún teniendo relación con Dios, como el caso de David, que dice la palabra de Dios, el cual lo declara que era un hombre conforme al corazón de Dios, aún así debemos de tener cuidado. Si hay un espíritu nuevo y hay un corazón nuevo, es necesario hacerlo, que nosotros nos abramos, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque solamente en un corazón nuevo y en un espíritu nuevo y renovado dentro de nosotros es que puede haber una mente renovada también. Si no hay una mente renovada y no hay un espíritu y un corazón que acepte y entiende estas cosas del trato de Dios, usted y yo jamás podríamos ser salvos y jamás podríamos entender y conocer a Dios. Dios se revela y trata directamente con el corazón. Pero en el corazón está también la persona del ser humano, está el yo. Es la parte central suya. ¿Me está entendiendo, amados hermanos? ¿Ven que es importante esto? Vámonos al Salmo 51, porque quiero aprovechar máximo el tiempo. Continuando acerca de lo que le pasó a David. David clamó porque él sabía que después de que Dios le declara su maldad, su pecado, su transgresión, su culpabilidad, él había hecho todo esto, amados hermanos. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué tiempo era el tiempo en que él se levantó esa tarde del terrado allá en el palacio en Jerusalén? ¿Qué era tiempo de guerra? Era tiempo de guerra. ¿A dónde estaban los hombres de David? ¿A dónde estaba Joab, el general del ejército? ¿A dónde estaban los fieles y los valientes de David? ¿No estaban al frente de la guerra? ¿Por qué? Porque eran tiempos de guerra. ¿A dónde debía estar el líder, el rey? David era un viejito, era un hombre de guerra y era un rey que sabía ganar las batallas del Señor. Amén, amado. ¿Dónde debía estar? Allá, pero no estaba allá. Cuando se levanta, resumiendo, ve a la mujer. Vuelvo a repetir, Betsabé no fue puesta por Satanás delante de la mirada de David. No, la mujer sencillamente estaba bañándose. Él la miró, pero ahí empezó algo a desenfocarse en su mente, en sus pensamientos y en su corazón, que no coordinó con la palabra que Dios le había hecho y con el pacto que Dios había hecho y el llamado que había hecho con este hombre. Se desconectó tanto, amados hermanos, que se olvidó de Dios y de su relación y comunión con Dios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. Y usted me dice, hermano, y estamos hablando de gente que está conectada con Dios, hermano, que tiene un trato. Amados hermanos, sin embargo el hombre se le olvidó todo. Se enfocó en aquella mujer, mandó a preguntar quién era, le dijeron quién era, y no solamente le dijeron el nombre, sino que también le dijeron, no es soltera, papito, es casada. Se le olvidó. El hombre que era su marido, usted resumiendo, era el más fiel, porque de ahí hay que sacar otro mensaje de la lealtad y de fidelidad de ese hombre. Urías, amados hermanos, estaba al frente de la batalla, ganando ¿qué cosa? La batalla por causa de la nación de Israel y de David, su señor, su jefe, su rey. Sin embargo, acá este hombre se olvidó de todo y el pecado, el diablo y toda su naturaleza y su mente se consumió y se entenebreció un momento que consumió, amados hermanos, y quebró la ley y todo lo botó. Porque la mandó a traer, vivió con ella, la embarazó, mandó a buscar a su marido, le hizo una carta, trató de engañarlo y lo mandó a rematar. O sea que de todas maneras él dijo, esto lo comencé así y nadie se va a entender, y aparte que soy rey, esto va a quedar tapadito. No. Amados hermanos, ¿cree usted que es necesario hoy más que nunca entender de que Dios quiere renovar la mente? Amén.
¿Cuántos tienen un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Amén. Cuando usted y yo le dimos la vida al Señor Jesucristo, Dios comienza a tratar, Dios conmigo, con la mente y con el corazón. Y pone ¿qué cosa? Pone su Espíritu Santo para activar y avivar nuestro espíritu, que es la parte a donde Él se va a conectar y dar a conocer en revelación en nosotros, a través del nuevo nacimiento. Pero de ahí Dios quiere transmitirse y quiere usar tu mente y tu corazón. Pero para poderlo hacer, Dios necesita una mente nueva y renovada. Ay, hermano, y esto sucede que tenemos que hacerlo todos los días. Amados hermanos, mientras estamos en el cuerpo y en esta tierra, aunque hayamos nacido de nuevo, igual que David, que había sido ungido, llamado y tratado y tenía relación y comunión con su Dios, y ¿quién puede decirte que David no conocía al verdadero Dios? Nosotros, usted y yo, tenemos que cuidarnos. Amén. Aunque el corazón y la mente y el espíritu es nuevo y es renovado, debemos de cooperar para que Dios ponga una mente nueva que se mantenga renovada todos los días. ¿Por qué cree que suceden cosas terribles hoy en día? Olvidémonos un poquito de lo que sucedió entonces con David. Quiero resumirlo porque ya voy a leer lo que él dice ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo en la mente y el corazón de jóvenes, de niños, de adolescentes, de gente adulta, de jefes y padres de familia, de esposos, de mujeres? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en esa parte interna de cada uno de estos seres humanos que lastimosamente están desconectados y no están bajo la cobertura del Dios viviente? Si David, estando en relación con su Dios, metió las de andar, imagínense los que están desprovistos de la sombra del Omnipotente, de la gloria del Dios Altísimo, que nunca han confesado al Señor Jesús con su boca y con su corazón han creído para ser salvos. Lo que puede pasar. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que ser advertidos y entender. Por eso decía al principio de este año, tenemos que tomar nuevas disposiciones. Lo que decía Priscila, que hace dispuesto. Bueno, no solamente en Priscila y en Francisco, este es el sentir del Espíritu Santo a través de la iglesia. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que hacer un análisis y decir, bueno, el año pasado pasó, pero este año, ¿qué es lo que viene? Y le vuelvo a resumir, los mismos 12 meses, los mismos 4 semanas o 5 semanas de cada mes con cada semana con sus 7 días, cada día con sus horas, etcétera, etcétera. Y si deja pasar el tiempo, eso va a ser igual. Si usted no toma y marca la diferencia en tomar nuevas disposiciones, y eso usted responsablemente, los años van a pasar, los tiempos van a pasar. Amén. Un día nos vamos a presentar delante de Él. ¿Con qué clase de corazón? ¿Renovado? ¿Con una mente renovada? ¿Aprobada? ¿O vamos a salir avergonzados el día que nos presentemos delante de Él? Somos responsables. Y más en estos tiempos, nosotros como hijos y como iglesia del Señor. Amén. ¿Hay perspectivas? ¿Hay metas? ¿Está el vecino? Olvidémonos del vecino. ¿Está el pariente? ¿Hay hijos? ¿Hay papá y mamá? ¿Hay suegros? ¿Hay suegra? ¿Hay nietos? Nosotros mismos tenemos en nuestra familia personas que no han conocido a Cristo todavía. ¿Qué marcará la diferencia para poderlo ganar? ¿Con palabras? Hay veces que las palabras no las creen ellos. ¿Cómo le voy a creer a tal fulano de tal si este tipo era un borracho y ahora me está diciendo que ya ahora es nueva persona y tiene una nueva mentalidad y nueva criatura? Igual le voy a creer así nomás. No, si ya lo conozco como es y como era. Mire, al principio, hermano, no nos van a creer, pero cuando ven que hay una marcada diferencia en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de andar y de vivir, la cosa cambia. Amén. Porque no solamente las palabras, sino que los hechos sustentarán las palabras. Amén. El testimonio de que Cristo, si es real, habita en nosotros. Amén. Y que ahora ha hecho un pacto nuevo, ha puesto sus leyes en nuestra mente y ha hecho un corazón nuevo y está renovando nuestra mente todos los días. Amén. Para estar preparados para el día de su venida. ¿Me está entendiendo, amados hermanos? Dios quiere tratar con la mente y sobre todo con la mente de su pueblo. El Salmo 51, 10, 12 y 17 leemos lo siguiente. Todo este salmo es la consecuencia de una oración profunda de lo que David había hecho en relación con Betsabé y con Urías.
Después que el profeta Natán le descubre, Dios usando al profeta Natán le descubre y lo saca de su entenebrecimiento. La función de la conciencia y de la mente de David la había anulado por causa del pecado. En otras palabras, la comunión con Dios, quiero resumirlo, se había quebrado, se había desaparecido. Hermanos, ¿se puede perder comunión y relación con Dios aún a pesar de que nosotros somos ahora de Cristo y confesamos que nada nos va a separar del amor de Cristo? Sí, y usted y yo somos responsables. Porque el pecado está siempre en la puerta tocando. Anda buscando a quién devorar. ¿Sí o no? Ay, no espere tanto de afuera, espérelo desde adentro de usted mismo. Porque va a tratar de despertarse para engañarte siempre. Ah, aquel borracho, olvídate, tú siempre eres el mismo borracho. Y si su mente y su corazón no está siendo tratado por el Señor, te va a volver a engañar y te va a retroceder. Y eso no es de afuera, es de adentro también. Pero David dice, versículo 10, crea en mí, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que le pide? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. Note esto, versículo 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y el 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Déjeme decirle, si resumimos lo que David le está pidiendo, este hombre supo entender lo terrible que él había cometido con aquella mujer y con aquel hombre, y lo desagradable que había sido delante de la vista y el corazón del Dios a quien él amaba y quien lo había llamado y tratado para ser su siervo y que lo había puesto en una alta posición de príncipe y de rey sobre su nación. Hay responsabilidad suya y mía. Amén. Más todavía cuando conocemos a Jesús y su palabra. Amén. Delante de Dios en primer lugar, y delante de los que nos observan aquí en la tierra también, en primer lugar en nuestra familia. Este hombre pudo reconocer que había algo, había perdido algo, y tenía que clamar y gemir para poderlo entender. Por eso dice, crea en mí un corazón limpio. Él entendía que su corazón se sentía, ¿qué cosa? Sucio. Cuando venimos a Cristo, tenemos un espíritu, diga conmigo, nuevo. Tenemos un corazón nuevo, por lo cual su conciencia y su mente tienen que ser nuevas, ¿verdad que sí? Pero esto no permanece así si nos descuidamos delante de Dios y a solo meterlas de andar. Quizás no igual que David, hay algo que va a sonarte duro a ti y a mí adentro, y usando tu conciencia y promoviendo a través de la intuición, a través de la conciencia, el mensaje del Espíritu nuevo dentro de ti, a través del Espíritu Santo, y va a traspasar tu mente para hacerte consciente de que algo no está bien con la relación con tu Dios. Amén, amén. Eso es nacer de nuevo. Por eso las religiones se confunden. ¿Sabe por qué? Porque el religioso trata de hacer las cosas a su manera, creyendo que Dios está probado y que está en el asunto. No, amados hermanos. Dios trata desde adentro, no desde afuera. Antes lo hacía con la nación de Israel, ahora lo hace desde adentro en aquellos que lo confiesan. Por eso, cuando alguien peca, después de venir a Cristo, inmediatamente su conciencia le va a dar un warning, un aviso. Lo que hiciste, lo que has hecho, no está bien. No se va a sentir bien, porque ahora tiene un corazón nuevo y una mente nueva y un espíritu nuevo que lo sustenta y lo relaciona con la nueva naturaleza de Dios en Cristo Jesús. Y al hacer algo malo, inmediatamente se va a sentir sucio, se va a sentir avergonzado, se va a sentir apenado, va a sentir muchas cosas. Y es una experiencia. ¿Qué es lo que debe hacer? Debe de arrastrarse con esa vergüenza, con ese miedo, o tratar de esconderse o esconder lo que hizo. David trató de taparlo todo y de justificarlo todo, y como era el rey, nadie podía reclamarle. El rey es rey, punto, manda. Si se equivocó bien, no importa, es el rey. Pero no es así delante de Dios. Dios traspasa la mente y el corazón y va a actuar con justicia y con amor. Amén. Y reclama. Amén. Reclama a aquellos que tenemos responsabilidad, porque Él ya se reveló, ya lo conocemos, ya lo hemos obtenido,
Y sabemos que no solamente es un Dios de misericordia y de amor, sino que también es un Dios que su trono lo establece en la justicia. Y no va a pasar desapercibido algo que sea injusto, sobre todo en aquellos que lo representamos en la tierra. Él no podía pasar desapercibido la acción malévola y malvada, satánica y diabólica y pecaminosa y rebelde de David. Tenía que tratar. Por eso David se sintió olvidado, desconectado. Mano, qué terrible es conocer al Dios vivo y en algún área de tu vida hicimos algo. El problema es que si lo hicimos una vez, está bien, volvamos a levantarnos. Amén. La Biblia dice, hijitos míos, si alguien hubiera pecado, hay que confesar nuestro pecado. Dice, ¿a quién? A Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo, el justo, el abogado, el fiel, el que tenemos delante del Padre, para que a través de Él volvamos a tener, ¿qué cosa? Conexión y comunión con Dios. Pero esa comunión hay que ayudarla, hay que ayudarle al Señor, hay que colaborar con Dios para permanecer con esa comunión. Si no, es peligroso. Si se repite un error y un pecado en nuestra vida y no le hacemos caso a nuestra conciencia, a nuestra intuición, y no somos conscientes de nuestra mente de que Dios quiere tratar con nosotros y restaurarnos, puede haber un peligro. Y ahí la conciencia, poco a poco, la Biblia dice que se va entenebreciendo, se va oscureciendo y va perdiendo su función. Igual que lo que le pasa a la conciencia y el Espíritu Santo, que trate de usar el Espíritu nuevo y el corazón nuevo, amados hermanos, le puede pasar a la mente. Por eso la mente es necesario mantenerla renovada. ¿Qué es lo que usted oye? ¿Qué es lo que usted ve? Le voy a hacer una pregunta. Mire, cuando la gente no conoce a Dios, si aún conociendo a Dios nos descuidamos muchas veces. Imaginen las que no conocen a Dios y no tienen el temor de Dios, lo que permiten en su vida. Mi hermano, yo me admiro de lo que es la misericordia y la bondad de Dios con la gente que no lo conoce todavía. Lo experimenté yo y usted también antes de venir a Cristo, ¿sí o no? Porque antes de venir a Cristo hicimos nuestras pilladas, ¿verdad? Nuestras cositas ahí, tremendas, ¿verdad? Y cuánta paciencia nos aguantó el Señor, nos tuvo, ¿verdad? Que no nos consumió hasta que venimos a Él. Pero ahora que venimos a ver, yo me pongo a pensar cuánta gente, amados hermanos, sin Cristo hace cosas y aún no es consumido por la ira de Dios ni por el juicio de Dios. Pero un día la ira y el juicio de Dios va a ser derramada. Ahora, imagínense, lo voy a poner como ejemplo. El muchachito que mató a los niños ahorita en Newton, en Connecticut, creo que, ¿verdad? O en estado por ahí. El muchacho, aparte de que tenía su problema supuestamente psicológico, mental, su padre o su madre no debían de haberse descuidado. Pero algo muy importante en las noticias, ¿verdad?, que pasaba en la experiencia de este muchacho, que era un muchacho no tonto y no era loco ni demente al 100%, porque no lo era. Tenía sus problemas, debían de cuidarlo. Normalmente el hombre y el trato del hombre a través de la medicina pues tenía su trato, ¿verdad? Pero había algo muy importante, que este joven sabía manejar la computadora y el internet, y lo que más alimentaba su mente era de juegos, pero amados, juegos de videos de terrorismo, de violencia, de asesinato. Pregunta: ¿quién estaba alimentando y preparando la mente en el corazón de ese joven para hacer la trastada que hizo cuando menos las esperaba? ¿Quién cree usted? Gracias. Ahora la pregunta ¿es real el mal? ¿Es real? ¿Existe o no existe? Amén. ¿Es verdadero o no? Señor. Entonces, si no existiera, ¿por qué suceden tantas cosas terribles y horribles, hermano? Mira, este muchacho fue dirigido por fuerzas, por voces y por una mente diabólica, inmunda, ¿verdad? Que él simplemente obedeció e hizo lo que tenía que hacer con astucia, con inteligencia. Y trabajó mucho tiempo, porque esto de que él miraba quizás y quizás a ver qué clase de videos, aparte del terrorismo, y que lo tenía ahí guardado, amados hermanos, pasó mucho tiempo trabajando todo eso. Cuando él vino a hacer, él sabía manejar bien cada una de las armas que usó, o sea que no era una mente cualquiera. E hizo y se introdujo al lugar, a la escuela, e hizo lo que hizo de la manera más astuta, y logró Satanás a través de lo que tenía que lograr. ¿Usando qué cosa? Su mente, su corazón no renovada. ¿Qué está viendo tu hijo? ¿Qué deja ver a tu hijo en la televisión? La vez pasada pusimos y hablamos a los jóvenes el peligro que hay de la internet
No todo es negativo en Internet, si se usa adecuadamente. Aclaración. Pero hay grave peligro en eso de la navegación. Mira, ahí hay mundos diferentes, a donde la mente se empieza, vamos a decir que no es el dedo el que está tocando las teclas, no, lo que empieza a navegar ahí es el espíritu y es la mente y el corazón de la persona. Navega en un mundo espiritual, moral, no solamente tecnológicamente hablando, en conexión, ¿verdad? Satelital, qué sé yo. No, ahí es la mente la que navega. Pregunta, ¿con qué otra mente tienes conexiones? ¿Cuántos ejemplos hay de cuántas jóvenes han muerto, han sido engañadas, han sido secuestradas, han sido asesinadas? ¿A través de qué? De una conexión con una amistad que no tiene nada que ver en el plan de Dios para ellos. ¿Me está entendiendo, amados hermanos? Amén. ¿Es necesario lo que David le pedía a Dios? Sí. Él entendió que había perdido mucho con Dios y que era necesario volver a reflexionar y sobre todo humillar su corazón a Dios y clamar a Dios para que él se sintiera, ¿qué cosa? Restaurar. El cuerpo era el mismo de David. Él sentía los sentimientos, el aspecto emocional, los deseos, las pasiones eran los mismos, pero había algo en el corazón que no estaba bien en David y sentía suciedad, se sentía inmundo, impuro, no sentía santidad, había perdido el gozo del Señor. Es más, había perdido, al perder el gozo, dice, el gozo de tu salvación. En otras palabras, se sentía perdido este hombre. Y es que lo que había hecho le trajo graves consecuencias. ¿Cuántas graves consecuencias nos pueden traer cosas que hacemos? Y hay veces que sin darnos cuenta, ¿sabe por qué? Porque creemos que, como ahora somos nueva criatura, no debemos de cuidar la mente. La mente, aunque el espíritu sea nuevo y renovado, y Dios pone una conciencia y una mente nueva, cuidémosla. Un vestido cuando se compra, un carro, ponía el ejemplo la vez pasada, cuando se compra, ¿se mantiene nuevecito todo el tiempo? Si usted no lo usa y lo guarda, puede ser que sí. Pero si lo compró para usarlo, lo nuevo va a desaparecer a través del uso, ¿sí o no? Lo mismo, la mente y la conciencia está dentro de nosotros para ser usada todos los días. De acuerdo al uso que le dé, así puede estar manteniéndose renovada o puede ensuciarse y perder su función. Levante la mano y diga, hermano, estamos de acuerdo. Y esto es lo que Dios quiere que este año nosotros entendamos. No descuides tu relación con Dios ni con su palabra. Tenemos que estar conectados con el Dios vivo, hermanos. Porque el enemigo trabaja, ese no ha dejado de trabajar. Por dentro y por fuera nosotros tenemos enemigos. Y solamente Dios nos puede ayudar. Algunas veces quizás tengamos que decirle, mucha gente sabe que se le dice, consagra tu vida al Señor, y hay gente que no le hace caso. Se le dice lo que tiene que hacer, y mire, sigue haciendo su vida como que le venga en gana, aún supuestamente entendiendo y diciendo que tiene a Dios. Hay mucha gente que está endureciendo su corazón a Dios, no sabe que al endurecer su corazón está endureciendo su mente y su conciencia también, para no ser tratado por Dios, pero las consecuencias son graves y son peligrosas. David clamó y creo que Dios le respondió. Por eso él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, no me eches de delante de ti. Quiere decir de que él ya no sentía la presencia de Dios, había perdido comunión. Dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. La unción, el aceite que había sido derramado en David a través del profeta Samuel, amados hermanos, que era tipo del Espíritu Santo, aunque físicamente había sido derramado, en el Espíritu adentro David había perdido la comunión. Y el Espíritu Santo se había separado, la presencia de Dios se había separado internamente de David. Por eso es que él clama con todo su corazón. Y por eso es que él dice, no me eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y en el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire, esto es muy importante. ¿Cuál era la victoria de David? Que no le quedaba otra alternativa que reconocer, que humillarse de todo su corazón y en su espíritu ante su Dios. Y le iba a vindicar con él. Lo iba, ¿qué cosa? A volver a su gozo, su comunión y su relación a través del perdón. Él tenía que pedirle perdón. Ahí por eso es que le dice, líbrame del engaño
Líbrame de asesinatos. ¿Sabe por qué lo está confesando? Usted lee todo el capítulo. Él dice, líbrame de asesinatos. Líbrame de adulterio. ¿Sabe por qué? Porque él había metido las de andar con todo eso. Había adulterado, había asesinado. Violó prácticamente 3 clases de mandamientos. Amén, amados. No mentirás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no matarás, no adulterarás. Un montón lo había roto. Pero en el 17 dice, los sacrificios de Dios, ¿qué cosa? Son el espíritu quebrantado y el corazón constrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es la única alternativa que nos queda a nosotros para poder darle lugar a Dios de nuevo y entonces comenzar con una mente nueva y renovada para ser sustentados con Dios. ¿Cuánto entienden que nuestra mente y nuestro corazón hay que cuidarlo todos los días? Amén. Sí, hermano. Yo no lo estoy diciendo que usted y yo quizá vamos a hacer lo que David hizo. Mire, David hizo sus trastadas y esto fue una de las peores que hizo en su vida, pero no perdió su salvación. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque era un hombre que después que cometía su pecado aprendía a reconocerlo, no le echaba la culpa a los demás y no lo encubría. Aquí trató de encubrir y de justificar el asunto, pero es que el pecado lo cegó. Hubo un espíritu maligno que lo cegó, amados hermanos, que lo sacó del ring de un solo. Y aparece que él no entendía, hasta el final consumió el hecho tan grave que parecía que él no entendía lo que hacía, hasta que Dios le vuelve a abrir los ojos del entendimiento a través del mensaje del profeta Natán y la parábola que le trajo acerca de las ovejitas. Es necesario mantener nuestro corazón recto y pedirle a Dios que nos ayude, para que su Espíritu Santo nos ayude y que esa parte de nuestro corazón, nuestra mente, esté renovada todos los días. Amén. Somos responsables de oír y de ver y de tener cuidado con eso, lo que usted habla, lo que usted ve, lo que usted oye. Lo que David decía, ayúdame a no poner delante de mis ojos cosas injustas. David aprendió muchas cosas. Habla también de que su boca, cuando hablaba, que pusiera guarda a su boca y que guardara su corazón de no hablar el mal. David aprendió muchas cosas. ¿Dónde las aprendió David? ¿Cómo las podemos aprender nosotros? Diga conmigo, en la intimidad con nuestro Dios. No se aprende de otra manera. No se aprende de otra manera. Intimidad con Dios. David aprendió a intimar con Dios. ¿Qué es intimar con Dios? Se lo voy a decir más claro. La relación más cercana, más legítima de decir tener comunión y relación con Dios es como cuando una mujer con el hombre se acuestan como marido y mujer en la cama. Es la relación más íntima que hay entre seres humanos. No hay otra más íntima. Ni siquiera la del padre y el hijo es igual, como la del esposo y la esposa. ¿Cómo es que Dios le dice a la nación de Israel, voy a hacer un pacto con ustedes? Un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres cuando los saqué con mano fuerte de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Yo quiero hacer un pacto nuevo. En otras palabras, me les voy a meter adentro, voy a meterme en su mente, voy a meterme en su corazón. ¿A través de qué? De su espíritu. Y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, pondré mi Santo Espíritu. Eso es lo que hace la diferencia en aquel que ama y tiene a Cristo con el que no lo tiene y nunca lo ha confesado. ¿Cuántos son morada del Espíritu Santo aquí? Templo del Dios viviente. Amén. No solamente como congregación, sino globalmente somos la iglesia de Cristo. Espiritualmente somos el cuerpo de Cristo y Cristo nuestra cabeza. Amén. ¿Por qué Dios le dice que va a hacer pacto nuevo con ellos? Porque no te dice, ¿verdad?, que Él los trató como marido. En otras palabras, un marido trata a una mujer de una manera íntima y muy cercana. Amén, amados. Esa es la clase de intimidad suya y mía con nuestro Dios. De esa manera vamos a entenderlo, vamos a conocerlo. ¿Quién conoce más las cosas del hombre y de la mujer sino en una relación de marido y mujer? Amén. Amén, amados. Mi hija me dice, le pregunto, hija, tal y tal cosa, ya se lo contó mi mami, ¿verdad? Claro que sí, ¿quién más? Pues si es mi esposa. Entonces ella me comenta algunas cosas, ¿verdad? Y mi hija me dice, ya fue de chismosa. No, es la clase de relación, intimidad y de confianza que tenemos, es única. Pero no es para mal, es para bendecir y edificar a los demás, sobre todo a mis hijos.
Amén, amado. Y a ustedes como hijos espirituales. Te pongo como ejemplo, pero es la verdad. Muy bien, amados. Dios realmente va a tratar con nosotros. Y es algo muy importante entender lo que dice Jeremías 31 y Ezequiel 36, 26, 27. Esto es muy importante, dejar de tratar con el corazón. Porque ¿cómo somos salvos? Por creer con el corazón, ¿verdad que sí? ¿Cómo es que servimos a Dios? Lo hacemos con el corazón. ¿A quiénes bendice Dios? Su palabra dice a los rectos de corazón. ¿Cuál es la parte del hombre que será juzgada en los tiempos futuros? Según Romanos, dice hasta el último de los secretos del corazón de los hombres va a ser juzgado por causa y a través del evangelio predicado. Dios quiere tratar con su corazón y poner en tu corazón una mente nueva y renovada todos los días para poder entender y conocerlo a Él. Amén. Yo quiero ir terminando aquí y quiero, para continuar el próximo domingo en este mismo tema, en Romanos capítulo 1 versículo 28, quiero quedarme ahí, pero vamos un poquito. Hemos dicho algunas otras veces que Dios es glorificado y Dios pelea por el campo de la mente. El terreno de la mente también la busca y la usa Satanás y los demonios. También su mente, a través de su corazón, puede ser engañada por la naturaleza del pecado dentro de usted, a través del yo, que va a tratar de levantarse para engañarlo y resistir la obra de Dios interna también, del Espíritu Santo y de su palabra. Por eso es importante entender de que Dios sí le interesa de que nosotros cumplamos con nuestra parte, pero que puede ser un peligro también el no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida diaria y en nuestra vida consagrada, en nuestra búsqueda delante de Dios. Algo que me llama la atención a lo que le pasó a esta gente, sobre todo en los tiempos de Sodoma y Gomorra, pero también en la época del Imperio Romano. Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma. Eran tiempos difíciles. El que gobernaba en aquel tiempo era el Imperio Romano. Las leyes de ese imperio eran duras, eran difíciles, y su cultura era idólatra, era pagana, era sumamente mala, era muy dura, era férrea, gobernaba muy fuerte, y realmente estaban desconectados según la cultura, los hábitos y costumbres de realmente de lo que Dios le había enseñado a la nación de Israel. Entonces hay algo muy importante que Pablo habla acerca de la cultura que vivía el gentil, o sea el romano en aquel tiempo, pero que ahí había gente como usted y yo que habían creído en Jesús, metida entre esa gente también. En otras palabras, la iglesia de Cristo habitaba también ahí, en Roma. Ahí habían judíos y gentiles convertidos a Cristo. Por eso él escribe de esta manera. Y quiero especificar el tema para aclarar, para que usted entienda lo que vamos a leer. Pero Pablo, haciendo un resumen de todo lo que sucede en esa cultura, y hablando al gentil y al judío, él dice algo. En el versículo, vamos a leer del versículo 18, perdón, vamos a leer del versículo 20 en adelante. Ahí vamos a terminar en el 28, que es la parte donde necesito resumir el mensaje. Dice, porque las cosas invisibles de él, o sea, de Dios, a la gente de aquel tiempo y aún a nosotros, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Noten lo que dice aquí en el versículo 21 con respecto a la mentalidad y el corazón de la generación de aquel tiempo, pero que es igual a la de ahora. No ha cambiado. La atmósfera y el espíritu no ha cambiado. Es lo mismo. ¿Es el mismo de Dios de ayer, sí o no? Es el mismo de hoy. Los sistemas en que se mueve espiritualmente Satanás y el mundo no ha cambiado. Satanás usa la misma estrategia, aunque sean diferentes épocas, diferentes personas o generaciones, pero eso no cambia. Entonces él dice, pues habiendo conocido, ¿habiendo qué cosa? Conocido. ¿Con qué se conoce a Dios? Con el espíritu y con la mente, que tienen parte en el corazón. En otras palabras, esta gente, esta generación de la cual Pablo está hablando, sí conocían a Dios de una u otra manera. Amén.
No dicen que rechazaban y que hablaban mal y que decían que no existe Dios. No, dice que conociendo a Dios, ahí hay una responsabilidad. Dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? ¿Sabe que la palabra razonamiento tiene que ver con pensamientos y tiene que ver con la mente? ¿A dónde se envanecieron? En su mente. ¿Sabe que la conciencia y la mente se pueden envanecer? Y eso es uno de los graves peligros que puede tener y cuidado que debe tener el creyente. ¿Dónde está eso? En el corazón. ¿Necesitamos la ayuda de Dios para eso? Le aseguro que todos los días. Pero esta gente dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y vamos a saltar un poquito, pues, habla de todo lo que ellos hicieron. A lo que se entregaron, a la idolatría, al culto, a las criaturas, un montón de cosas. Le dieron gloria a las cosas creadas antes que al Creador. Versículo 26. ¿Qué sucedió cuando esta gente no glorificó, no tomó en cuenta a Dios, aún habiéndolo conocido? Mira lo que sucede. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones. ¿Qué? ¿Dónde se desarrollan las pasiones? En el alma. Son parte del alma, el aspecto emocional. ¿Amén, amados? Las pasiones, los deseos, los sentimientos. ¿Amén? Cuando usted llora, cuando usted ríe, se entristece, todo eso es parte emocional, es parte moral, es parte del alma. Pero aquí dice, ¿verdad? Dios los entregó a pasiones. O sea, permitió que se desarrollaran pasiones en su alma vergonzosa. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, el que es contra la naturaleza. Está hablando aquí de lesbianismo, emocionalismo, etcétera, etcétera. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su ¿qué? Extravío. Se extraviaron. ¿Dónde se comienza a extraviar el hombre? ¿Cuando hace acciones o cuando tiene disposiciones en su mente y en su corazón? Primero, hermano, el desvío comienza ¿dónde? En la mente y en el corazón, porque aquí lo principal es la vida pensante y la vida consciente. ¿Estamos de acuerdo? Ahí comienza cualquier buena decisión, afirmación o cualquier desvío o desvarío. No comienza en otra parte. Cuando va la acción es porque algo comenzó a tratar dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dependiendo si tenemos o no relación con nuestro Dios, si lo hemos tomado en cuenta o no, de todas maneras, algo te va a trabajar, algo te va a gobernar, algo te va a engañar, algo te va a dirigir, algo nos va a administrar, para bien o para mal. Por eso dice, profesando ser sabios, perdón, vamos al 27, de igual el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire qué terrible es esto, hermano. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué es lo que Dios permite? Porque aquí no es el hombre, aquí no se le puede echar la culpa al diablo, es Dios quien lo permite. ¿Qué pasó? Dice, Dios los entregó a una ¿qué? Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermano, ¿puede ser tratada la conciencia y la mente por Dios cuando a Dios no se le toma en cuenta? ¿Sabe que la vida suya y mía no es cualquier vida así nomás? ¿Sabe que sus pensamientos, cuando salen sus palabras por su boca, cuando usted tiene acciones, su conducta, su vida de vivir, no es cualquier clase de vida y de conducta? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo ya empezamos a conocer a Dios a través de su palabra. Y Él está revelándose y dándose a conocer quién es Él y cuál es su naturaleza. Por lo cual, debemos de pedirle que nos ayude. ¿A qué cosa? A que seamos entendidos, a que seamos conscientes de lo que Él se da a conocer y dice en su palabra, para que nos ayude a entender y hacer su voluntad y la prueba en nuestra vida. Amén, amados. ¿Cuándo? Todos los días. ¿En qué debemos tomar en cuenta a Dios? Usted y yo como hijos de Dios y como iglesia de Cristo. ¿En qué? En todo. Algunas veces he escuchado testimonios y debo de aprenderlo. Aún hasta para ir a comprar un par de zapatos a la tienda, o decidirse a comprar un carro, o qué sé yo, incluso la misma, hasta para comprar la comida hay que tener discernimiento.
Porque lo que le espera en el mercado, si no lo discierne, es un montón de garabatos y de cosas que le van a maltratar su vida física y también lo va a alcanzar espiritualmente y moralmente también. Amén, amados. A Dios hay que aprobarlo y tener en cuenta todos los días y hasta en el más mínimo detalle. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Amén. Para que su conciencia y su mente esté nueva y se mantenga renovada y conectada con el Dios vivo y cometamos menos errores. Digo, aclaro, menos errores, porque siempre cometemos. Pero gracias a Dios por su paciencia y su misericordia, y gracias por el sacerdocio de nuestro amado Salvador, que está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Amén. Y cada vez que tengamos algo, hay que volver a la presencia de Dios. Y si hay que decirle como David, renueva dentro de mí un corazón nuevo y espíritu recto me sustente dentro de mí, vuélveme el gozo de tu salvación, etc. Hay que decírselo. Pero saber y entender que un corazón humillado y un espíritu constricto y humillado delante de Dios, Dios no lo desecha, lo aprueba. ¿Quiere dejar que Dios trate con usted y con su mente? ¿Reconoce que lo necesita? Amén. Todos los días. ¿Por qué algunas veces nos pasan las cosas? Por no ser entendidos. Una persona cuando no es entendida, eso significa que no está tomando en cuenta a Dios y que su mente está desviada, está desenfocada del plan de Dios para su vida todos los días. Cuidado, cuidado. Cuide y cuidemos nuestra mente. Póngase en pie.